Palabra del Señor. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Hemos tenido un tiempo de adoración precioso delante de ti, reconociendo que tú eres Dios eterno, Dios poderoso, Dios del principio y el fin, Dios eterno, que su amor, Señor, ha sido incomparable para toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor nos ha cautivado, nos ha acercado a tu presencia. Y esto es motivo de gozo, de alegría. Pero también, Señor, queremos disponer este tiempo delante de tu presencia, reconociendo que tú todos los días deseas enseñarnos a través de tu santa palabra. Y hoy disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. Queremos que nos podamos abrir nuestros oídos, de que nuestra mente, nuestro corazón, todo esté dispuesto para recibir tu santa palabra, Señor. Enséñanos en este día. Háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que tú tomes mi vida, que tú me prepares, me enseñes, me recuerdes cada una de las palabras que tú quieres hablar en esta mañana a todo este pueblo, a todos, aún, Señor, para mí. Te doy gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, queridos hermanos, a través de esta palabra que hemos venido, que leímos en esta mañana, y en el tema general que hemos venido trabajando, levantando murallas espirituales alrededor de nuestros hogares, de nuestras familias, de la iglesia. Hoy vamos a estar tratando un tema número 11 de este estudio que se está realizando, levantando muros espirituales, y es el temor o miedo, una brecha que tenemos que tapar. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo en alguna circunstancia? Yo creo que todos hemos tenido o hemos sufrido de miedo, de diferentes situaciones, por diferentes motivos. Pero Dios hoy quiere enseñarnos algo muy importante, que nosotros no debemos de tener temor ni miedo. Amén. ¿Quiénes confían en Dios? Amén. Y si nosotros confiamos en Dios, debemos de tener esa plena certeza, esa plena seguridad de que si estamos con Dios, no debemos de temer ningún mal que venga a nuestra vida. Amén. Así que nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, entonces, para dar comienzo a la enseñanza en esta mañana, dice que el temor es una brecha que vamos a tapar en este día a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Primero descubrimos las brechas y después vamos a taparlas con la misma palabra del Señor. Levantamos esos muros espirituales de tal manera que nos vamos a salir fortalecidos de este lugar. Amén. Dice que el temor o el miedo es la ansiedad causada por un peligro inminente o una amenaza a lo desconocido. Eso es lo que es temor o miedo. El temor viene de la palabra griega phobos, que significa huida, temor, terror, miedo. Viene de la palabra castellana también fobia, que traducido también está en la palabra griega, que es también tiene que ver con el temor, con el terror, todas esas cosas. Amén. Si nosotros decimos creer en Dios, nosotros debíamos de no tener ninguna clase de temor. Porque el que cree en Dios, tenemos esa seguridad, todos los que creemos en Dios, que Dios nos da fortaleza y nos ha cubierto de esa esperanza, de esa seguridad en Dios.
Pero si nosotros nos ponemos a ver, el temor viene a ser el reverso de la fe. O sea que si nosotros como hijos de Dios tenemos temor, queremos decir o pensar o dar a conocer que Dios no es capaz de sostenernos, que en Dios no podemos confiar en Dios, o que no tenemos la seguridad de que Dios nos pueda guardar de todas esas cosas o de ese miedo, ¿sí? O de ese temor. Es el reverso, el temor de la fe. Pero Dios nos enseña a que debemos de tener confianza, tener nuestros ojos puestos en Dios y tener esa seguridad de confiar en Él. La fe nos pone en una condición de confiar solamente en Dios y no actuar de ninguna manera en ningún tipo de temor. Vivir llenos de temor o de miedo puede paralizar los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabía eso? Si nosotros nos llenamos de miedo, de temor, podemos paralizar todo proyecto, todo lo que Dios tiene planeado en cada uno de nosotros. Nos da miedo predicar, nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo leer la palabra, nos da miedo hablar en público, y esos son temores naturales de todos nosotros. Muchos o de pronto unos tienen una facilidad de pronto de hablar la palabra o de hablar en público y se les hace fácil, mientras que para otros nos da temor. En el caso mío, para mí fue terrible hablar en público. Para mí fue terrible hablar en público, pero gracias a Dios y la confianza que yo he depositado en Dios y la fortaleza que Él ha puesto en mi vida, me ha dado la oportunidad de compartir la palabra en este lugar y en otros lugares más. Y eso es ¿por qué? Porque yo he entregado mi vida en el Señor y he aprendido a confiar, a esperar en Él. Solamente tenemos que disponernos y poner nuestra vida en la confianza en Él. Amén. De lo contrario, nosotros podemos paralizar cualquier ministerio, cualquier plan que Dios tenga en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos entregamos en las manos de Dios, nosotros podemos troncar el ministerio de pastor, de evangelista, de enseñar la palabra, de ser maestro. Nosotros tenemos que aprender a superar esa área del miedo. Amén. Y solamente lo podemos hacer a través de ¿qué? De pensar, de creer, de confiar en lo que Dios hará en cada uno de nosotros. Amén. Si yo no me hubiera entregado en las manos de Dios, ¿usted cree que yo estaría acá? No, yo estaría como ustedes, allá sentados, ni siquiera hubiera discipulado a uno. Pero Dios me ha permitido pastorear por 13 años en este lugar y aún predicar en otros lugares, que ha sido también de gran bendición. Amén. Porque algo que nosotros debemos de entender es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo ha dicho y lo dice en la palabra para que nosotros tengamos confianza en Él. Allí en 2 Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Si Dios nos lo ha dado, nosotros debemos de ¿qué? Confiar en lo que Dios nos ha dado. Porque si yo sigo teniendo temor, quiero decir o manifiesto que yo no sigo confiando en Dios. Nuestra confianza está en Dios plenamente y tenemos que extendernos, entregarnos en los brazos de Dios. En el versículo que acabamos de leer de Job, allí vemos todo lo que le aconteció, vemos lo que le esperaba, el temor que tenía Job. Dice que él confiesa aquí que todo lo que le llegó, todo lo que era lo que él temía.
Todos los sustos, los miedos que él tenía, todo eso se los que le llegaron. ¿Por qué? Porque eso era lo que él sentía. Aunque él hablaba con Dios, él era un creyente, pero tenía temor. ¿Y quién es el único que se aprovecha en esas circunstancias, en esos momentos? El enemigo. Satanás es el único que sabe que nosotros tenemos cierta clase de temores, y él lo que le interesa es troncar ministerios, troncar vidas productivas, hacerle creer a la gente que uno no es capaz de hacer nada, que somos incapaces ante cualquier situación. Eso es lo que nos muestra ahí. Dice que todo el temor que él tenía, todo le vino. Dice lo que le espantaba, dice todo lo que el temor que tenía, lo que me espantaba, eso me vino. Sabemos que el mal nunca viene de parte de Dios, ¿cierto? ¿O hay alguno que piensa que el mal viene de parte de Dios? No. El temor, el miedo no viene de parte de Dios. El diablo es el único que infunde ese temor. Amén. Ese temor. Y Satanás conocía el miedo, el temor que tenía Job. Por eso todo lo que le aconteció a Job, dice que todo eso le vino. ¿Y quién era el único que sabía eso? Satanás. Y Satanás se aprovechó de eso, y mire todo lo que le aconteció a Job. Hay muchos cristianos que creen en Dios, creemos en Dios, o hay muchos que creen, leen la palabra, oran, claman a Dios, pero siguen teniendo ese miedo. Y nosotros debíamos de entender o entregarnos en las manos de Dios para que ese miedo desaparezca en nuestras vidas. Es natural que en la humanidad todos tengamos miedos, pero los hijos de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Sabía que el temor o el miedo es contagioso? ¿Sí o no? Esto es contagioso. El temor, el miedo es contagioso. Para eso vayamos allí al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Y dice ahí de Deuteronomio 28, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Quiere decir que si yo soy, ¿qué? Dice la palabra ahí, que hombre, ¿qué? Medroso. ¿Qué es un hombre medroso? O pusilánime, miedoso, temeroso, que no eso bien buscando que todo lo persigue, que todo le pasa. No, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el que tiene el Espíritu de Dios tenemos poder, amor y dominio propio. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Pero dice acá que los oficiales hablarán al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso? O sea, pónganse al frente todos los medrosos, los miedosos, los pusilánimes. Pasen acá. ¿Sabe qué? Mejor váyanse antes de que contagien al resto del batallón, al resto del pueblo. Y eso es lo que uno tiene que hacer, apartarse a veces de las personas que tienen tanto miedo y temor, porque uno se contagia, y ahí le está diciendo: es mejor que se vayan, que no tengan ese corazón de pusilánime o medroso, porque va a contagiar a todos los demás. Amén. El temor viene solamente del infierno, y el diablo envía mensajeros, el diablo envía mensajeros y traen desgracia a la vida de las personas. Y ellos tienen puertas abiertas cuando cuando él sabe que nosotros tenemos temor. Satanás sabía que Job tenía temor, y por eso ¿qué? Vino a ¿qué? A visitarlo. Y le puso conversación a Dios, ¿para qué? Para que le diera permiso de tocarle todo lo que él quería. ¿A ver? ¿A ver? Entonces, ¿usted quiere que lo toque Satanás? No tenga miedo, tenga fe, tenga confianza, tenga esperanza en Dios, en que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Amén? Bueno, entonces vamos a estar descubriendo tres brechas en esta mañana, y después vamos a empezar a cubrirlas o a levantar murallas espirituales alrededor de esas
Amén. Lo primero que vamos a hacer en esta mañana y es identificar las brechas o portillos en nuestro vallado familiar personal a causa del temor. Y la primera que nosotros vamos a estar descubriendo la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al versículo 15, como punto A. Y podemos describirla de la siguiente manera: hemos abierto brechas por temor a la muerte física. Temor a la muerte física. Vayamos al libro de Hebreos de una vez. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes eran? Todos nosotros estábamos, ¿qué? Temerosos, estamos destinados a la muerte y teníamos temor a la muerte y a la servidumbre del temor. Pero dice, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿De quién se refiere esto? Del Señor Jesús. Él también participó como cualquiera de nosotros. Por eso Él tuvo que venir al mundo, a esta tierra, y pasar como cualquiera de nosotros. Él sufrió, padeció persecución, sintió frío, pasó por tormentas, cosas difíciles. Todo lo experimentó Él. Lo único que no experimentó fue el pecado, la maldad. Y dice que Él fue a la cruz con el propósito de ¿qué? De hacer libre a toda la humanidad, porque todos estamos sujetos a servidumbre de temor, de pecado y de muerte. Pero Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a cambiar la historia de la humanidad. Él vino a redimir a todos los que estábamos muertos allí en nuestros delitos y pecados, para darnos una salvación nueva, un nuevo nacer, una nueva identidad, hijos de Dios. Amén. Eso es lo que él hizo. Dice, ¿para qué? El imperio de la muerte, para vencer al diablo. Era el que tenía el imperio de la muerte. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos estábamos sujetos a servidumbre y estábamos destinados allí al horno de fuego. Pero Dios trajo vida, pagó el precio por nuestro pecado, nos trajo libertad, nos reconcilió, nos justificó, nos declaró libres allí de ese temor, de ese miedo que teníamos a la muerte. Ahora yo pregunto, ¿todos tenemos miedo a la muerte? Yo creo que la mayoría le da miedo a morir, ¿o no? Algo natural en la humanidad es que a todos nos da temor a la muerte. La diferencia es que nosotros ya tenemos conocimiento de Dios. Ya sabemos que como hijos de Dios, y así como Dios murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que reconocemos la obra del Señor Jesús en la cruz, también nosotros vamos a morir, pero un día resucitaremos en gloria también, allí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén, ¿lo creen? Entonces no tengamos temor a la muerte física. ¿Sabía que el morir es ganancia, dice la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? Es el temor a la muerte, y yo creo que aún personas en la iglesia, personas creyentes, quieren vivir, no quieren morir, porque quieren seguir viviendo.
o no están preparados, o tal vez tienen algo oculto, por eso tienen temor. Pero cuando nosotros tenemos la plena seguridad, la certeza, la seguridad en que Dios es mi Rey, en que Dios ya me salvó, en que yo estoy viviendo una vida santa, en que yo te estoy practicando la doctrina de Cristo, yo no debo de tener ningún tipo de miedo a la muerte. Porque dice la palabra que el morir es ganancia. Dejaremos de pecar, dejaremos de sufrir, de padecer aquí. Hay cosas especiales, hay cosas mejores allí en el reino de los cielos. Para todo aquel que termine la carrera, todo aquel que vive en santidad, todo aquel que haya confesado el nombre de Cristo, será salvo, dice la palabra. Pero para eso tenemos que perseverar en lo que hemos creído, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Así que no debemos de tener temor a la muerte. El temor a la muerte, porque aún no hemos tenido. A veces nosotros tenemos temor a la muerte porque tal vez no conocemos o no tenemos una plena relación con Dios. Si vivo, que voy a la iglesia, que digo ser cristiano, pero realmente vivo más en el mundo, practico más las cosas del mundo, pues cualquiera de nosotros sentiríamos miedo porque sabemos que no estamos viviendo en santidad. Y por eso a veces vivimos con temores. Por eso hay que arreglar las cosas con tiempo. Mientras haya tiempo y hay esperanza, busquemos una reconciliación con Dios, para que el día que nos llame digamos: Señor, estoy en tus manos, estoy dispuesto, porque sé que el morir es ganancia, porque estaré contigo allí en los cielos. Amén. Entonces, no podemos por qué tener temor de esto. ¿Sabía que el temor o el miedo, eso trae ¿qué? Castigo, trae pena, ¿cierto? El temor está siempre en la mente, atormentando nuestras vidas. Y hay personas que aún conocen la palabra de Dios, la leen, vienen, oran, se postran delante de la presencia de Dios y creen, pero no han podido superar el miedo, el temor a diferentes situaciones, diferentes cosas. ¿Por qué? Tal vez porque hay cosas en su vida que no las han podido entregar a Dios. Y por eso no tienen temor aún todavía en sus vidas. Se sienten atormentados y el diablo aprovecha eso para seguir atormentándolo, para seguir diciéndole: no, eso no confía en Dios, si ve que eso no sirve nada del cristianismo, si ve que eso en Dios nada se soluciona. Y mucha gente retrocede y se deja llevar por esas obras que hace el diablo a través del miedo o del temor en las personas. No debemos de nosotros tener temor a la muerte física, de ninguna manera, porque es un paso necesario que un día todos tenemos que partir. Si no nos coge el rapto, cualquiera de nosotros estamos dispuestos a morir en cualquier momento, en cualquier instante. Pero si nosotros tenemos esa plena certeza, esa seguridad de salvación, esa seguridad en que vivo como un verdadero hijo de Dios, yo no tengo por qué tener temor. Y se ha enseñado aquí en los mensajes que es un paso necesario. La muerte física es un paso necesario. ¿Para qué? Para ir a conocer lo que no hemos conocido acá. La palabra de Dios nos muestra allí que hay mares de cristales, calles de oro, hay mansiones, hay allí moradas celestiales, hay tiempo de adoración, hay una cena especial que está preparada o que se está preparando para toda la iglesia. Entonces es un paso para una mejor vivir, una mejor situación, y es estar con Cristo Jesús una eternidad, amén, y gozar de aquello que tal vez nosotros criticamos aquí en el mundo. Pero mire esto, mire lo que pasa, mire cómo sucede. Pero allí va a ser de alegría, de gozo y de bendición estar allí en los cielos, amén. Así que vamos a dejar el temor.
Amén. ¿Vamos a aprender a confiar en Dios? Amén. Entonces la primera brecha. ¿Hemos abierto brecha por el temor a la muerte física? Si somos verdaderos cristianos, no debemos de tener temor a la muerte. Segundo, o B, la segunda brecha que nosotros podemos identificar en esta mañana, la encontramos en el Salmo 56, versículo 11. Y la podemos denominar de la siguiente manera. Hemos abierto brecha por temor al ataque y acechanzas de los hombres. ¿Será que nosotros tenemos ese tipo de situación en nuestra vida? ¿Que le tenemos temor a lo que nos pueda hacer el hombre? Dice la palabra del Señor allí en el libro de Salmos 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Qué puede hacernos el hombre? Nada. Entonces vemos acá, ¿qué podemos nosotros, la brecha que identificamos? ¿Hemos abierto brecha por temor al ataque y acechanzas del hombre? Pero dice la palabra ahí en el versículo, dice, en Dios he confiado. Pregunto, ¿quiénes confían en Dios? Amén. Si confían en Dios, usted no le dé temor de lo que le pueda hacer el vecino. Tenemos un defensor en cada uno de nosotros que nos guarda, nos protege. Y todos los que han venido al estudio de teología sistemática, en los días pasados hemos estado hablando que Dios colocó ángeles protectores, el ministerio de los ángeles. Uno de los ministerios es la protección a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, a todos aquellos que tenemos herencia de salvación. ¿Cuántos hay aquí con herencia de salvación? Hermano, Dios ha colocado ángeles alrededor suyo. Así que no tenemos por qué tener temor de lo que nos pueda hacer el hombre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo ya ha sido vencido. El que está en el mundo ya ha sido derrotado en la cruz de Calvario. Amén. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Así que no debemos de nosotros tener temor. Dice ahí, no temeré. Si usted confía en Dios, debe de decir, no temeré a ningún hombre. Dice, enseguida dice, ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre sí, el hombre nos puede hacer daño, nos puede hacer rabia, nos puede gritar, nos puede decir, puede calumniarnos, puede, bueno. Pero lo más importante es que Él no puede quitarnos aquello que Dios nos ha dado. Él no nos puede quitar aquella herencia que tenemos todos los santos, aquella herencia especial que ha sido reservada para todo aquel que cree, que confiesa en Cristo Jesús. Y esos estamos acá, en la iglesia del Señor. Somos los que creemos, somos los que confesamos. Y por tanto no temeremos lo que pueda hacernos el hombre. Nos puede robar, nos puede quitar, nos puede calumniar. Pero mayor es la confianza que tenemos en Dios. Y la vida eterna nadie nos la puede quitar. La confianza, la esperanza, la seguridad en que tenemos una herencia eterna y un final feliz, eso ningún hombre nos lo podrá quitar. Amén. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. No. La clave para nosotros poder vencer el temor a los hombres es confiar o entregar nuestra vida completamente a Dios. Es entregarnos sin reservas, sin nada a esconder. Todo se lo entregamos a Dios y que Dios gobierne nuestras vidas. Él gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestros ojos, gobierne nuestras manos, gobierne nuestro caminar, gobierne nuestros pensamientos, todo que lo gobierne Dios. Si Dios gobierna nuestra vida, ¿por qué debemos de tener temor de lo que nos pueda hacer el hombre? Hay diferentes temores que pueden venir a nuestra vida. Los robos, el asesinato, el abandono, la brujería, la maledicencia, la muerte,
Pero solo Dios es el dueño de nuestras vidas, ¿sabía? Solo Dios es el dueño de nuestras vidas. Puede haber cosas diferentes, situaciones aún en que nos vemos al borde de la muerte, pero Dios es el único que nos dice en qué momento nosotros vamos a ser llamados, amén. Él es el único que guarda nuestra vida, así que no podemos tener temor que salimos a la calle. Hay gente que sale a la calle y uy, ve cualquier persona diferente así, o porque va a darme, uy, ese es un atracador, me va a atracar, me va a robar, me va a hacer eso. No, bien llenas de temor. ¿Cuál es la confianza que tienen en Dios? Si usted tiene confianza y seguridad en Dios, tenga la plena certeza que Dios va con ángeles, o le ha puesto ángeles para que lo guarden, lo protejan por donde quiera que camine. Amén. Si yo les preguntara, seguro que Dios ha hecho grandes cosas alrededor de nuestra vida y Dios nos ha protegido en diferentes situaciones y momentos. Dios ha enviado sus ángeles que están al servicio de sus hijos, los creyentes que somos nosotros, y nos ha guardado de males terribles, aún de la muerte. Amén. Amén. ¿De qué nos sirve a veces depositar nuestra confianza en un recinto, en carros blindados, en escoltas, en un ejército humano que nos rodee? ¿Será que esa es nuestra verdadera confianza? ¿Ese es ya estar seguros? De pronto nos ayuda un poco, pero nuestra plena seguridad, nuestra plena certeza y confianza debe estar puesta en Dios. Amén, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Así que nada de esto nos puede acontecer. Creamos en Dios. Y si nos toca, lo más importante es que estemos confiando y seguros de lo que creemos y confiamos en Dios. Amén. Entonces, tengamos tranquilidad, tengamos esa esperanza, esa seguridad de que Dios guardará nuestra vida por donde quiera que vayamos. Hasta el día en que Él diga, les llegó la hora, aquí ya no hay escapatoria. Eso ahí ya es diferente, pero ya es una orden de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a dejar el miedo, vamos a dejar el temor a lo que nos pueda hacer los hermanos o los amigos o las personas, o que me quedé sin trabajo, que me quedé desempleado, que la mujer me abandonó. Que eso es lo que nosotros tenemos de renunciar a eso. Confiemos en Dios, Él nos defenderá. Amén. Amén. Tercera brecha que vamos a identificar en esta mañana. Proverbios 3:25. Proverbios 3:25. Y dice, lo podemos definir de la siguiente manera: hemos abierto brecha por temor a lo desconocido, lo que no podemos controlar, y lo repentino. Entonces vayamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículo 25. Proverbios 3:25. Dice la palabra: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Yo creo que la mayoría o muchos tenemos temores, y aún todavía necesitamos confiar más en Dios para que no tengamos ningún tipo de temor. Y vamos a ver mostrar aquí unos tipos de temores que que pueden venir a nuestra vida y que nos traen fobia, nos traen temor, nos traen desesperación a nuestra vida. Los desastres naturales es algo que puede ocurrir a cualquier momento. ¿Quién le tiene miedo a los desastres naturales? Yo creo que todos nos da miedo. Que vayamos caminando y se venga una luz de tierra o un maremoto, pues yo creo que a todos nos da temor. Pero debemos de entregarnos en las manos de Dios y Él guardará nuestras vidas. Amén. Si nos salimos de eso, tenemos un lugar mejor, preparado para el día que Dios nos llame. Fobia a los animales. ¿Quién le tiene fobia a los moscos, a los ratones, a las ratas, a las serpientes? Yo creo que
a la serpiente, los gusanos, aún montar en avión. Hay gente que le da pánico montar en avión. A los animales, a los gusanos, las serpientes. ¿Sabía que ese es mi temor? Ese es mi temor. Hace años me llevó mi suegra, me llevó para la Espinal, mis hijas estaban pequeñitas, y nos fuimos allá a mirar el carro que lo habíamos dejado retirado allá en un potrero. Nos fuimos caminando por un caminito, y ya de regreso, entonces yo no sabía, pero les cuento. Entonces por esas arroceras era algo así, y yo me asusté tanto que me decía a mis hijas, corran, y todos corran, que yo pensé que era una serpiente. Y llego allá y me dice, no, eso no tenga miedo, que esos son pajaritos que viven peleando y esos hacen así por entre el arroz. Pero le cuento que el pánico que me dio fue tremendo, que casi dejo a mis hijas allá. Vea, sálvense ustedes. A ver. Pero le cuento que ese fue el temor, mano. De resto, yo he montado en diferentes cosas, todo, y a mí eso no me da miedo. No. Pero el temor más grande fue, el que más miedo que me da a mí es las serpientes. ¿Ah? ¿Ven? Yo creo que cada uno tenemos algo que nos produce demasiado miedo. Pero eso es algo pasajero, amén. La pérdida o la ruina, la escasez, todo eso nos trae ¿qué? Nos trae miedo, temor a quedar desempleados, el hambre que de pronto podemos pasar cuando uno está bien y de un momento a otro que lo echan del trabajo. Eso le produce a uno temor, miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero la confianza es que nosotros esperamos en Dios, y Él, si nos sacó de allí o no permitió que nos saque, Dios nos va a dar un lugar mejor. Amén. Eso es lo que hay que tener, es que esperanza, confianza en Dios. Pero todos tenemos temor, así que el temor todos los tenemos, pero tenemos que entregar esa ansiedad en Dios para que Él nos libre, nos guarde de esos temores repentinos que pueden llegar. Tengamos nuestra plena certeza y seguridad que si yo vivo en Cristo Jesús, vivo para Dios, vivo una vida santa, vivo una vida recta, pues si me tocó, pues tengamos esa seguridad en que hay mejor lugar para todos nosotros. Amén. 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 Bueno, entonces son 3 brechas que hemos visto, que hemos identificado en esta mañana. Ahora vamos a ver cómo levantamos muros espirituales para tapar esos huecos o esas brechas. Entonces, ¿cómo levantamos los muros espirituales de protección alrededor de nuestra vida para no tener temor? O sea, vamos a ver cómo dejamos de tener temor. Primero, Primera de Juan, capítulo 4, 18. Primera de Juan, capítulo 4, 18. Encontramos allí, en ese texto, la primera forma como podemos nosotros tapar o reparar o levantar esas murallas espirituales alrededor de nosotros. Amén. Y podemos identificar este punto de la siguiente manera: ¿cómo levantamos estos muros espirituales? Dice, llenando nuestra mente y nuestro corazón del espíritu de amor, y Él echará fuera el espíritu de temor. ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? Dios. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a este mundo para mostrarnos su amor. Amén. Si nosotros nos llenamos de amor, dice que el perfecto amor, ¿qué? Echará fuera el temor. Amén. Leamos ahí lo que dice el versículo. Primera de Juan 4, 18. Dice, no ame, 4:18, perdón, me pasé. 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que podemos entender acá que en el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El amor de quién? De Dios.
que está en cada uno de nosotros, si nos llenamos de ese amor de Dios, nos llenamos de tal manera en que rebosamos de ese amor de Dios, la plena seguridad es que ese amor de Dios, el amor que está en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu, ese amor va a echar fuera ¿qué? Todo temor que venga a nuestra vida. Todo temor a desastre, a las alturas, a las serpientes, a las ratas, al desastre, a lo que nos puede hacer el hombre, el temor a la muerte, todo eso lo puede echar el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Dice, el verdadero amor echará fuera el temor. Y el verdadero amor es ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, de donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. O sea que si tenemos miedo a las serpientes, tocas todavía ¿qué? Perfeccionar el amor en Dios. O sea, agarrarme más de Dios, confiar más en Dios, entregar mi vida en Dios. ¿Y Dios qué? Me quitará esos temores. ¿Tiene temor a ser desempleado? ¿Tiene temor a las alturas? ¿Tiene temor a los gusanos? Pídale a Dios que le dé espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Amén. Dice que el temor no tiene cabida en el perfecto amor, que es el Señor Jesús. Si el Señor Jesús está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ay. Esa es la plena seguridad, la confianza de nosotros poder entregarnos nuestra vida en Dios. Si yo entrego mi vida, me entrego, Señor, haz de mí lo que tenga que hacer, pero guárdame, protéjame, hágame esto, vea, tengo esto. Uno le entrega todas esas cargas al Señor. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es entregar nuestra tristeza, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestros miedos, nuestros temores, entregárselos a Dios, y Él dirá, Él nos hará descansar en ese perfecto amor de Cristo Jesús. Amén. La confianza basada en el amor no puede coexistir con el temor. Si yo tengo esa confianza en Dios, esa seguridad de salvación, que Dios es mi Rey, mi Salvador, que yo me entrego por completo en Dios, yo no tengo por qué temer temor. Señor, allá tú, defiéndame. Tú eres mi papá, tú eres mi Dios. Señor, defiéndame. Tú traerás alimento, provisión a mi casa. No quiero decir que ahora se acueste a dormir y no salga a trabajar. Tiene que hacer lo que tiene que hacer en este mundo, sus labores cotidianas. No espere que ahora que Dios le va a dar todo, porque, ay, sí, yo leo la palabra. Todos los días me encierro en la habitación, leo la palabra y allá me le paso. Y Dios traerá comida, pan, todo. Me pagará los servicios. No tengo ni aún que ir a pagarlos porque Él me los paga. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como terrenales, como personas que vivimos en este mundo. Dice, yo di un mensaje hace años que dije, tenemos que tener los pies en la tierra, pero nuestra mente, nuestro corazón en los cielos, en el reino de los cielos. Amén. 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 El temor no es natural, es natural de todos, hasta que el amor echa fuera el temor. La condición del hombre varía con respecto al temor y al amor del Señor Jesús. Y voy a mostrarle 4 cositas acá. Unos están sin temor y sin amor a Jesús. Unos están sin temor y sin amor a Jesús. Otro está con temor y sin amor a Jesús. El tercero, otro con temor y amor ¿a quién? A Jesús. Y hay uno cuarto, otro sin temor, con amor a Jesús. Así que, ¿cuál de todos podemos escoger? Según lo que ustedes alcanzaron a escuchar o lo que captaron, ¿cuál es el mejor que podemos? Les lo repito nuevamente. Unos están sin temor y sin amor a Jesús. Otro está con temor, sin amor a
Jesús. Otro está con temor y amor a Jesús. Y otro sin temor, pero con amor al Señor. Entonces, ¿cuál escoge? ¿Cuál es el ideal? El número 4 es el ideal. Sin temor y con amor a Jesús. Confiado, seguro en que Dios hará todo por amor a nosotros. Amén. Porque yo que gano sin tener temor, pero dice, yo tengo temor, pero amo a Jesús. Yo no tengo temor, pero no, ni sé de Dios nada. No quiero saber nada de él. Personas que dicen, no tienen temor, pero ni siquiera ni aman ni a Dios nada, ¿no? Amén. Bueno, esa es la forma de nosotros, ¿qué? Levantar muros espirituales. Llenando nuestra mente y el corazón del espíritu de amor, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y Él echará fuera el espíritu de temor. Amén. Es la forma en que nosotros podemos levantar esos muros espirituales. Segunda forma como levantamos muros espirituales. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. A ver, nuevamente. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. En el infierno. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes matan el cuerpo? Los hombres. O sea, nosotros no debemos de temer a los hombres. Si yo estoy seguro andando con Dios, si me mata el hombre, listo, matará mi cuerpo, pero mi espíritu está ¿con quién? Con Dios, está con Dios. Y si está con Dios, quiere decir que está ¿qué? Bien. Esto sabía que este cuerpecito que nosotros tenemos, lo que nosotros seamos gordos, flaquitos, bonitos, alegres, hermano, levántese, despierte, que es hora de despertar, hermano. No venimos a dormir. Despertemos, estamos aquí en la palabra. Qué pena, pero aquí no es tiempo de dormir. El que duerme, se lo come el ¿qué? ¿Cómo es? ¿El camarón? ¿Es que dice? Eso, el camaleón. Bueno, los hago reír al menos para que se despierten, porque... Hermanos, ese es tiempo de escuchar la palabra. Mire, uno a veces está dormido y se pierde la mejor palabra que estaba reservada para usted. Amén. Amén. Entonces, ahora me perdí, pero bueno, seguimos ahí. No tengamos temor al hombre que puede matar el cuerpo. Sabemos que tenemos una mejor lugar. Si nos morimos de este cuerpo. Este cuerpo morirá. Este es un tabernáculo, gordito, flaquito, bien formadito. Pero este es un tabernáculo. Realmente nuestro ser es el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Amén. El alma en cada uno de nosotros. Amén. Bueno. El Señor Jesús aquí nos invita a no temer o no tener miedo a los hombres, los cuales destruyen nuestro cuerpo, pero no pueden destruir lo más importante que está en nosotros, que es la vida eterna, que es el Espíritu que está en nosotros. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice, se refiere al síndrome del temor. Aquí esta palabra dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Dice que el temor del hombre pondrá lazo. Y de hecho, los hombres nos pondrán lazos, trampas. Todos los días nos colocan trampas, lazos. Pero si nosotros confiamos en Jehová, seremos ¿qué? Exaltados, seremos exaltados. ¿Qué dice el Salmo 118:6? Para que lo leamos allá. Salmo 118:6.
118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y qué dice Hebreos 13:6? ¿Qué dice Hebreos 13:6? 13:6. Amén. 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ¿qué? Ayudador. No temeré lo que me pueda hacer ¿qué? El hombre. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Amén. Esa es la forma de nosotros levantar muro espiritual. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Veamos el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cómo levantamos nosotros murallas espirituales para protección de nuestra vida, para no tener miedo? Atendiendo la instrucción del Señor Jesús, no atemorizándonos, atemorizarnos por lo incierto, porque Dios traerá cada día su cuidado y su protección. Todos los días traerá Dios su cuidado y su protección. Amén. Aquí, si nosotros tenemos o leemos un poquito atrás, dice el afán y la ansiedad. Ahí ustedes lo leen, dice que no nos afanéis por el día, afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que hacer? A veces nosotros vivimos de afán. No termina el día cuando ya estamos pensando qué vamos a hacer mañana. Uy, pero es que mañana no tengo para almuerzo, mañana no tengo para el bus, mañana no tengo eso. Cada día trae su propio afán. Y Dios trae bendición. Dice: nuevas son tus misericordias cada mañana para los que creemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes creen en Cristo Jesús? Hermano, tenga la certeza que cada día Dios traerá provisión, sustento, alimento. Hoy no habrá, o hubo lo de hoy, pero mañana Dios alimentará. Ahí nos muestra ese pasaje, que si Dios alimenta a los pájaros que no hilan, no siembran ni hacen ningún trabajo, pero Dios los sustenta, ¿a cuánto más nos va a sustentar a nosotros como hijos de Dios? Amén. Léaselo allá, léaselo todo el pasaje allá de Mateo 6:25 hasta 34, se lo lee. Pero dice la palabra: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su mal. Amén. Cada día traerá su propio afán, pero también cada día traerá la bendición de Dios. ¿Quién lo cree? Amén. La protección, la provisión del Señor Jesús todos los días. Dice que nosotros somos los mejores, los privilegiados como hijos de Dios. Tenemos el gusto, la alegría de estrenar misericordias todos los días de nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Es una misericordia poder decir: hoy me levanto, respiré. Hoy me levanto porque tengo fuerzas. Hoy tengo que comer porque nuevas han sido las misericordias para cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿No? Cada día traerá su propio afán. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces, ¿por qué se afana por lo de mañana? Afanemos por lo de hoy. Cada día trae su propio afán. Así que no tengamos a veces temor a lo que pueda pasar mañana, a lo que pueda suceder mañana, a lo que puede pasar dentro de 8 días, dentro de 15 días. No, afanémonos por el día de hoy, de estar seguros en que Dios es mi Salvador, que Dios es mi refugio, que Él es mi sustento, es mi fortaleza todos los días de mi vida. Amén. Amén. A veces nos atemorizamos y nos hacemos películas, nos asustamos. Uy, ¿y ahora qué voy a hacer con eso?
Y a veces resulta que pasan los días y no sucedió lo que tal vez pensábamos, porque Dios cambió ¿qué? Todas las cosas. Y a veces nosotros nos salen canas, nos volvemos viejos, nos arrugamos, nos volvemos estresados, empezamos a sentir una carga aquí en la espalda del afán, de la ansiedad. Y resulta que lo que estábamos esperando no llegó, porque hay alguien que está guardando nuestra vida, amén. Y ese es Dios, Dios alrededor de nuestro ser, amén. Entonces, la tercera, atendiendo la instrucción del Señor Jesús, no atemorizarlos por lo incierto, porque Dios traerá cada día su cuidado y protección para los hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a concluir en esta mañana la primera conclusión del primer punto. No, el temor a la muerte. O sea, abrimos brecha cuando nosotros tenemos temor a la muerte. Abrimos un hueco a la serpiente. El segundo, abrimos brecha o al temor cuando el temor por el temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Todo aquello que nos pueda hacer el hombre, si abrimos otra brecha. La tercera, abrimos brecha cuando tenemos temor a lo desconocido, lo que no podemos controlarlo o lo repentino. Abrimos una brecha y el diablo ¿qué? Aprovecha lo mismo que hizo ¿con quién? Con Job. Ahora, ¿cómo levantamos la conclusión? ¿Cómo levantamos las murallas espirituales? Lo primero es llenarnos de nuestra vida, llenar nuestra vida del espíritu de amor en vez del temor. Segundo, llenamos o levantamos nuestras murallas espirituales entendiendo que los hombres no pueden quitarnos la vida eterna. Amén. Que nos pueden quitar la muerte, la vida terrenal acá, pero la vida eterna estamos con Él. Amén. La tercera, levantamos murallas espirituales cuando le creemos a Dios, sabiendo que cada día Él también traerá su protección y su cuidado para cada uno como hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Hermano, levántese y vamos a darle la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Padre del cielo, damos gloria, honra, alabanza en esta mañana, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido dada en este lugar con el propósito de que aprendamos a tener confianza en ti.